Vamos a continuar en esta mañana con lo que ha sido esta preciosa serie que estamos viendo acerca de el verano en los profetas menores. Y así como lo hicimos en los domingos anteriores, ¿sí? Estudiando la vida de Oseas y de Joel, este domingo en particular vamos a centrarnos en lo que es la vida de Amós. Si no he tenido la posibilidad de conocerte, de saludarte o de estrechar tu mano, mi nombre es José Ignacio Gómez y soy uno de los pastores de aquí, de la iglesia. Antes que nos aboquemos al texto, me avisan que tenemos un vehículo. ¿Ya lo solucionaron? Entonces no voy a decir nada. Yo estaba haciendo tiempo para no... Pero ya lo solucionaron. Fantástico. Muy bien, así. Vamos a centrarnos entonces, iglesia, en lo que es el libro de Amós y ver lo que respecta a esta vida. Si podemos poner la placa que tenemos para ubicarnos, ¿sí?, de una manera histórica en lo que representa nuestro estudio que haremos a lo largo de la mañana. Cuando tú miras la vida de Amós y lo que le toca hacer a Amós, Israel había dejado de ser un solo reino, se había dividido en dos reinos, el reino del norte con 10 tribus, el reino del sur con 2 tribus, y comienzan a caminar, ¿sí?, en paralelo, manteniendo diferentes tipos de relaciones con el Dios que los había unido, que los había tenido como uno solo. En ese recorrido, Dios empieza a enviar a profetas para que llevasen un mensaje de cuidado, de precaución, de que ellos tuviesen que modificar o cambiar ciertas conductas. Normalmente lo hacía con profetas de oficio, pero en el caso de Amós, este es un muchacho que en el oficio así como tal, es un pastor de ovejas. Él no tiene formación ni mucho menos, pero es utilizado por Dios y estando en el sur es enviado al reino del norte a llevar este mensaje tan especial que encontramos a lo largo de los 9 capítulos. Ahora, cuando tú y yo miramos el mensaje que Amós debe decir en el reino del norte, debemos entender que el reino del norte, bajo el gobierno de Jeroboam, se encontraba en una etapa floreciente, ¿sí? La formación militar que habían logrado Israel del norte en ese tiempo logra formar parte de una coalición de 4 reinos que van a poner freno al imperio asirio, y eso les va a dar una imagen prominente dentro de lo que eran los reinos que se encontraban ahí. Con la extensión militar realizada, las rutas económicas florecían porque se podía dar seguridad y se hacía mucho más fácil el comercio. Y usted miraba el reino del norte y el reino del norte se encontraba en un apogeo, en un tiempo maravilloso de prosperidad. En la parte militar, en la parte social, en la parte económica, Israel estaba floreciendo. Sin embargo, Amós es enviado porque algo no estaba bien, algo no funcionaba. Y Dios necesita en ese momento de la vida de Israel, de florecer, de encontrarse completamente plenos, transmitir un mensaje para con ellos. Toma tu programa que tienes ahora, toma la lapicera que te han dado cuando ingresaste al servicio o que tienes ahí delante de la silla que tienes, y escribe nuestro primer punto en esta mañana, nuestra primera enseñanza de la mañana. La prosperidad puede ocultar la pobreza espiritual. Dice la palabra de Dios en Amós capítulo 1, versículo 1, palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, de lo que vio en visión acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá en el sur, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel en el norte, 2 años antes del terremoto. Y dijo: ruge desde Sión y desde Jerusalén da su voz, los pastizales de los pastores están, y marque esta palabra en su Biblia si usted está acostumbrado a hacerlo, están de duelo, y se seca la cumbre del Carmelo. Usted mira la estructura que utiliza el libro y cómo empieza el libro, y usted dice: ¿cómo es posible que Oseas inicia su mensaje con lo que sería una descripción casi de un funeral y emplea el término duelo cuando Israel se encuentra viviendo uno de los momentos más
preciosos en cuanto a lo próspero que se encuentran, militarmente, territorialmente, económicamente, y la nación está empujando, y Amós lleva este mensaje diciendo: tengan cuidado, porque lo que Dios va a decir ahora tiene más relación con un duelo de luto a que lo que ustedes creen que están viviendo. Israel se encuentra con el mensaje diciendo: pero esto no tiene sentido. Nosotros estamos muy bien. No nos pueden atacar, no nos pueden invadir. Nosotros hemos frenado al imperio asirio junto a la colisión. ¿Cómo tú dices que estamos de duelo? Mire, póngame en pantalla la primera imagen. Usted se va a encontrar ahí, ¿sí?, con una fotografía de lo que fue el buque este famoso, el Titanic. Y lo que representaba en la época una de las ingenierías más avanzadas y ambiciosas, ¿sí?, a principios de siglo. Este buque había sido diseñado de una manera tan precisa, de que se decía que incluso recibiendo impactos, ¿sí?, de gravedad, por la manera en la que se construían los estancos dentro del buque, podría llegar a hundirse hasta 3 de estos estancos dentro del buque y no llenarse de agua, y no hundirse el buque y continuar navegando. Se decía que este barco, esta embarcación, era prácticamente imposible hundirla. Y en ese tenor, en esa seguridad que el barco otorga, se inicia una travesía en abril, en 1912, desde los puertos de Southampton hacia lo que es Nueva York, cruzando todo el Atlántico. En ese cruce, mucha gente de diferentes estratos sociales, todas suben con la tranquilidad y la seguridad que van a navegar en un buque que no se puede hundir, que nada ni nadie puede hundir. Póngame la siguiente fotografía. Mire, esta es la mañana que el buque va a partir, y no pude ponerlo en la gráfica, pero algunos de los diarios británicos hablaban de lo que sería un paseo en el parque para semejante embarcación. Algo que para todas las demás embarcaciones revestía de mucho peligro, para el Titanic sería simplemente un paseo en el parque hasta llegar a Nueva York. Y en esa seguridad parte el barco y se le dice al capitán: mira, está estipulado que lleguemos cierto día, es lo que normalmente hace de navegación, vamos a poner potencia a pleno y que llegue temprano para sorprender incluso a los periodistas que no van a estar ahí. El Titanic va a llegar y va a ser una emoción aún mayor. El capitán dice: mire, no es conveniente, pero frente a la presión, ¿sí?, de los dueños del barco y de empresarios, mantiene una velocidad que no era la recomendada cuando usted cruce el Atlántico en la época del año en donde se encontraba presencia de grandes bloques de hielo. Es así que el buque recibe 6 avisos de presencia de iceberg en la zona. Y frente a los primeros oficiales que llegaban al capitán y le decían: mire, tenemos hielo por delante, se mantiene la velocidad no recomendada. El 14 de abril de 1912, a las 23:40 de la noche, el buque impacta un iceberg en el lateral derecho, se inundan 4 compartimientos y en menos de 3 horas, 02:20 AM de la mañana, póngame la siguiente fotografía, el buque se levanta de manera perpendicular, se quiebra y en menos de 3 horas, el buque que no podía ser hundido yace hoy en las profundidades del mar. Más de 1.500 vidas se pierden en esa navegación de 2.200 almas que habían partido desde Gran Bretaña. 6 avisos recibió el buque para modificar la velocidad y el curso, y no quisieron escucharlo. 6 avisos que dijeron: no pasa nada, nosotros estamos bien. No pasa nada, ese mensaje no es para nosotros, nosotros navegamos en el Titanic, el buque que no se puede hundir. 6 mensajes, y está la bitácora en donde se escribe cómo le suplicaban: necesitamos aminorar la velocidad. Y no quisieron escuchar. Estaban seguros, estaban tranquilos, sabían que no podían ser alcanzados. Más de 1.500 almas se pierden en esta situación. Y sabe, a veces
usted y yo vivimos la vida cristiana como si fuese que navegamos en el Titanic. Gozamos de prosperidad, de salud. No estoy hablando de prosperidad económica, sino de nos va todo bien, todo funciona bien en lo familiar, todo funciona bien con los hijos, todo funciona bien en nuestro trabajo, todo funciona bien aquí en la iglesia. Sí, pero sabemos que hay cosas adentro, internas. Hay pecado que nosotros sabemos y conocemos, nos está dañando, nos está lastimando. Dios envía mensajes, Dios envía alertas, Dios a través de hermanos, pastores, la palabra nos está diciendo, por favor, detén lo que estás haciendo, esto no te conviene, esto no es bueno. Pero ¿qué decimos? Yo estoy bien. Pasan los años de vivir así, de pronto, ¿cómo es posible que ese matrimonio se divorció? ¿Cómo es posible que sucedió tal o cual incidente? ¿Cómo es posible? Hermanos, hermanas amadas que están en este lugar, no confunda una estabilidad terrenal, no confundan una estabilidad que nosotros creemos donde las cosas se controlan con realmente estar bien con el Señor. No lo confunda. Si el Señor está dando avisos como lo hace con Israel, como lo hacían con el Titanic, y en esta temporada y en esta mañana el Señor le está diciendo a usted, ten cuidado con esto, presta atención en esta área de tu vida, detenga la velocidad. Entienda que la prosperidad aparente que quizá gozamos hoy no tiene nada que ver con estar ricos espiritualmente, nada que ver con una relación con el Señor coherente y como debe ser. Mire, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 17, el Señor Jesús le dice a una de las iglesias de las cuales está hablando, dice, porque tú dices, soy rico, me he enriquecido, es la iglesia de la Odisea, y de nada tengo necesidad. Y no sabes que eres un miserable, digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. ¿Sabe? Esta iglesia tenía tantos recursos que dice el relato histórico que sufren uno de los terremotos más violentos. El Estado empieza a ayudar a las poblaciones cercanas y la iglesia dice, nosotros no necesitamos. Y reconstruyen bloque por bloque desde los recursos que tenían las personas en la ciudad. Y en esa posición quizás tú te sientes hoy en el control de la vida diciendo, yo no necesito de nada. Vengo a la iglesia porque necesito la experiencia espiritual, comparto con mi familia porque necesito la experiencia espiritual, pero tú no te preocupes, Dios, yo puedo caminar mi vida bien, yo sé cómo vivir mi vida bien. En esta mañana queremos decirle, no confunda usted una situación, una temporada de prosperidad con estar bien con el Señor, no lo confunda. Si Dios está enviando mensajes a tu vida y a tu corazón, queremos suplicarte en esta mañana que puedas bajar la velocidad y escuchar lo que Dios tiene que decirte y que necesitas cambiar. Primer punto, la prosperidad puede ocultar pobreza espiritual. Segundo punto o enseñanza en esta mañana, escribe ahí en tu programa, la adoración sin obediencia es hipocresía. Dice la palabra de Dios en Amós capítulo 5, versículo 1, oíd esta palabra que yo pronuncio como lamentación sobre vosotros, casa de Israel. Ha caído, no volverá a levantarse la Virgen de Israel, abandonada yace en su tierra, no hay quien la levante. Versículo 3, porque así dice el Señor Dios, la ciudad que sale con 1000 se quedará con 100 y la que sale con 100 se quedará con 10 en la casa de Israel. Verso 4, porque así dice el Señor a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Pero no busquéis a Betel, ni vayáis a Gilgal, ni paséis a Berseba, porque ciertamente Gilgal será llevada cautiva y Betel caerá en desgracia. Buscad al Señor y viviréis. No sea que Él prorrumpa como fuego, oh casa de José, y consuma a Betel sin que haya quien lo apague. La adoración sin obediencia es hipocresía. Y usted dirá, pastor, no entiendo. Bueno, Dios había estipulado que en Judá, en el reino de Judá, se desarrollara lo que era la liturgia, en donde el pueblo venía a ofrecer sacrificios a Dios. Sea usted del reino del norte o del reino del sur, todos confluían en el sur. Ahora, Jeroboam estaba en el reino del norte, estaba tan próspero, había formado la coalición de los 4 para detener a los asirios, sus rutas estaban llenas de prosperidad económica que dice, ¿sabes qué? El pueblo tiene que adorar,
pero Judá es muy lejos. ¿Por qué no podemos adorar aquí? ¿Por qué no construimos un lugar en Betel, en Gilgal y en Beerseba, y nuestro pueblo, en vez de hacer el recorrido hacia el sur, se quedan aquí y ofrecen sacrificio aquí? Claro, la población dijo, pero qué bien, ya no hay que viajar más al sur. Ahora podemos ir a esta locación y podemos hacer nuestros sacrificios a Jehová. Entonces se arma la logística en estos 3 lugares y el pueblo empieza a ofrecer sacrificio cerca en el norte y ya no va más al sur. Y la nación lleva animales y pareciera que la liturgia se cumple al pie de la letra. El único problema, ¿sabe cuál es? Dios no dijo eso. Dios no dio esa orden. Dios dijo, quiero que esto lo hagan en el sur, como toda la nación lo hace. No, pero estamos adorando en el norte, estamos yendo a esos lugares, llevamos los animales más gordos, presentamos lo que tú has estipulado desde nuestros padres. Sí, pero Dios no dijo eso. Dios dio una orden diciendo, vayan y hagan esto en el sur. Sabes, a veces tú y yo nos encontramos en la misma posición que Jeroboam. Estamos tan bien, nos sentimos tan seguros, caminamos y vemos que no hay repercusión de nuestra desobediencia, que decimos, bueno, si Dios dijo que hagamos esto, pero a mí me parece que esto es una buena opción. ¿Por qué no podemos hacer esto? Dios le dice a Israel, quiero que adores en este lugar. No, nosotros vamos a adorar aquí. Porque nos es más cómodo, porque nos sentimos mejor y si se puede hacer en el sur, ¿por qué no se puede hacer en el norte? Ahora, eso que ellos entendían como adoración, no era adoración. Eso oculta un deseo profundo de tomar el control uno y decir, yo hago mi relación con Dios como a mí se me ocurre. Yo me relaciono con Dios de la forma en la que yo creo que es conveniente. Entonces si hay un pecado que sostengo y que bueno, todo el mundo lo hace y lo mantengo ahí, pero yo digo, bueno, en mi relación con el Señor esto es aceptable. ¿Sabes? Israel luchó históricamente por entender que la relación con Dios jamás es lineal, horizontal, sino que es vertical. Dios está aquí, tú estás aquí. No negocias con Dios. No te sientas en una mesa para ver si Él acepta o no acepta tus condiciones. Dios dice, esto quiero que hagas. Claro, vivimos en un mundo que nos dice, mira, depende. Sexualidad, depende. Género, depende. Crianza de los hijos, depende. Incluso trabajo, usted ponga lo que sea, todo depende de lo que a alguien se le ocurre. Y queremos caminar la vida diciendo, bueno, acepta lo que yo digo de esto y de aquello y de aquí. Y Dios dice, pero yo he dicho esto, Israel. ¿Por qué construyen altares que yo no he autorizado? ¿Por qué hacen la relación conmigo como ustedes la quieren personalizar? ¿Sabe? La construcción de altares, quizá tú lo miras hoy y dices, bueno, y a mí es la relación con Dios del pueblo. Es la manera en la cual tú y yo nos relacionamos con Él. Y mucha gente hoy cree que puede personalizar su relación con Dios. Puede decir, bueno, tomo esto sí, esto no, esto me gusta, esto que dice Dios, no estoy tan seguro. No funciona así. Amada iglesia, si usted quiere establecer una relación con el Señor, debe obedecer lo que Dios dice. Uno de los textos más tristes que usted va a encontrar está en 1 Samuel capítulo 15. ¿Sabe? Cuando Israel salió de Egipto y cruzó el Mar Rojo, una de las naciones que atacó a Israel en ese peregrinar fueron los amalecitas. Y Dios le dice al primer rey que tienen establecidos, que es Saúl, por lo que sucedió en ese peregrinar, quiero que vayas y destruyas a todos, al rey, a los soldados, los animales, no puede quedar nada vivo por lo que le hicieron a Israel en la salida de Egipto. Saúl va a la guerra, vence, pero de pronto queda vivo el rey de los amalecitas. Y luego vienen los soldados y dicen, mira, aquí hay animales de buen porte que nos podrían servir para tirar los carros, trabajar la tierra. Matemos a los animales que no están bien y dejemos a los que se ven muy bien. Y luego los soldados trajeron oro y dinero y plata y mantos y dijeron, mira, lo que se ha quemado, está corrompido, lo vamos a destruir, pero lo otro mejor vamos a guardarlo para tener más recursos para la nación. Es así que llega el profeta Samuel
Y Saúl sale a su encuentro. ¿Y cuáles son las palabras de Saúl? He cumplido la orden de Dios. Y Samuel dice, ¿qué es este balido de ovejas que escucho? Bueno, pues fuimos a la guerra, tuvimos la victoria, ha muerto. No, Dios no te dijo eso. Sí, Dios me dijo que vaya a la guerra. Dios no te dijo eso. Dios te dijo, ve, destruye todo. Sabes, a veces tú y yo vivimos esa misma vida cristiana. Dios dice, mira el pecado de esta manera, y tú dices, bueno, el pecado lo voy a mirar así, pero este pecado y lo voy a masajear para que no sea tan así. Dios dice, el matrimonio debe ser de esta manera, bueno, pero en nuestra cultura y en nuestra condición. Dios dice que debes criar a los hijos, y bueno, pero nosotros ahora con los niños, y sabes, es todo opcional. Déjame decirte algo, con Dios la vida no es opcional. O tú obedeces lo que Dios dice o desobedeces lo que Dios está diciendo. Bueno, pero en un punto estoy cumpliendo con un porcentaje. O tú obedeces lo que Dios dice o desobedeces lo que Dios está estableciendo. Lucas capítulo 6, verso 46, el Señor Jesús dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor? Esto es el Altísimo, el Supremo, y no hacen lo que yo digo. ¿Por qué vienen aquí, se sientan en las iglesias, cantan, alaban, la voz del pueblo salta, pero salimos el lunes a la mañana y vamos a nuestro trabajo? Bueno, Dios dice esto, pero yo voy a decidir mejor qué es lo que corresponde. Vamos a nuestra casa con nuestro matrimonio, en nuestra relación con nuestra esposa o el esposo. Dios dice esto, bueno, pero yo voy a dar una alternativa a cómo sucede. Amada familia, adoración sin obediencia se vuelve en hipocresía. Tercera enseñanza de esta de esta mañana, perdón. Ya estoy yo en la tarde. La justicia es un requisito para el pueblo de Dios. Amós capítulo 7, verso 7, dice la palabra de Dios, Él me mostró esto. He aquí, el Señor estaba junto a un muro hecho a plomo y tenía en su mano una plomada, y el Señor me dijo, ¿qué ves, Amós? Y yo respondí, una plomada. Entonces el Señor dijo, he aquí, pondré una plomada en medio de mi pueblo Israel, ya no volveré a dejarlos sin castigo, los lugares altos de Isaac serán asolados y los santuarios de Israel destruidos, y yo me levantaré con espada contra la casa de Jeroboam. Mire, pongamos la foto, usted tiene ahí en pantalla lo que era una plomada de la época. El que conoce de construcción y está en construcción sabe que los niveles se utilizan para que los pisos, los muros, las construcciones tengan, ¿sí?, ese nivel deseado y no que queden inclinados, torcidos y demás. Aquí se usaba colocando la plomada en un casi como peso muerto para reconocer claramente que el muro que se había construido estaba recto y no tenía inclinación, para que no hubiese problema en el futuro. Dios le dice a Amós, mira, yo me voy a poner ahora como una plomada con Israel. Y ya no voy a tolerar esto que ustedes van al norte y hacen sus sacrificios donde quieren. Ya no voy a tolerar más estas prácticas pecaminosas que ustedes sostienen mientras dicen que me adoran. Ya no lo voy a tolerar más. Dile a la casa de Jeroboam, al rey del norte, que ahora va a ser lo que yo digo, como fue siempre, dice Dios, porque van a ser castigados por esto. Mira, a veces nosotros queremos hacer una especie de cristianismo a nuestra medida. Y no entendemos de que debemos vivir la vida cristiana respondiendo a un llamado específico que Dios ha hecho. Cuando usted lee que la justicia es un requisito, no es que andamos por la vida siendo justos, sino que el pecado que moraba en usted y en mí, dice la palabra de Dios, nos condenaba al infierno. Ninguno de nosotros podía hacer algo para librarnos de eso. Cristo Jesús viene al mundo, vive una vida perfecta, sin pecado. Él sube a la cruz, Él muere por los pecados, sobre Él cae la justicia y por su justicia nosotros somos justificados. Ese proceso teológico demanda que usted y yo, si hemos sido alcanzados, rescatados, transformados, tenemos una nueva identidad en Cristo, vivamos una vida que responde a esa justicia.
El matrimonio debe responder a esa justicia. La crianza de los hijos debe responder a esa justicia. Nuestras relaciones interpersonales deben responder a esa justicia. Bueno, pastor, ¿nos vamos a equivocar? Por supuesto que se va a equivocar, pero en el proceso usted vendrá al arrepentimiento, porque no es ya más lo que usted y yo creemos la rectitud, sino lo que Dios dice que corresponde y que no corresponde. Mira, quizá usted viene de años viviendo, haciendo lo que usted cree que corresponde. Quizá usted se encuentra acá con años de matrimonio, de frustración, viviendo lo que usted cree que corresponde. Queremos animarle en esta mañana a que usted deje de ser la unidad que mide el andar de su vida, sino que sea Cristo la plomada de rectitud en el proceder. El apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 4, versículo 1: yo pues, prisionero del Señor, les ruego que vivan de una manera digna de la vocación con la que ustedes fueron llamados. Pablo dice, les imploro, vivan de tal manera que los ven, vean que la vida está marcada, regida por Cristo. El matrimonio, por Cristo. La crianza de los hijos, por Cristo. ¿Cómo somos como empleados? Por Cristo. ¿Cómo somos como dueños, el que tiene la empresa? Por Cristo. Él es el punto de referencia perfecto. Cuarta enseñanza de esta mañana. Dijimos entonces, en primer lugar, la prosperidad puede ocultar la pobreza espiritual. Segundo, la adoración sin obediencia es hipocresía. Tercero, la justicia es un requisito para el Hijo de Dios, hija de Dios. Cuarta enseñanza en esta mañana, el arrepentimiento es el camino hacia la restauración. El arrepentimiento es el camino hacia la restauración. Dice Amós capítulo 9, versículo 11. En aquel día levantaré el tabernáculo caído de David, repararé sus brechas, levantaré sus ruinas y la reedificaré como un tiempo pasado, para que tomen posesión del remanente de Edom y de todas las naciones donde se invoca mi nombre, declara el Señor que hace esto. He aquí, vienen días, declara el Señor, cuando el arador alcanzará al segador y el que pisa la uva al que siembra la semilla, cuando destilará vino dulce de los montes y todas las colinas se derretirán. Verso 14, y si usted marca la Biblia, le imploro, marque, si no la marca, recuerde este versículo, verso 14, restauraré el bienestar de mi pueblo Israel. Y ellos reedificarán sus ciudades asoladas y habitarán en ellas. También plantarán viñas y beberán de su vino y cultivarán huertos y comerán su fruto. Los plantaré en su tierra y no serán arrancados jamás de la tierra que les he dado, dice el Señor tu Dios. ¿Sabe? Aquí el profeta está diciendo, Israel, si te entiendes el problema en el que te encuentras, si entiendes que la prosperidad no tiene nada que ver con nuestra relación con Dios, si entiendes que la adoración no es adoración si realmente no hay obediencia a lo que el Señor quiere, si entiendes que no somos nosotros los que marcamos la rectitud de lo que hacemos, sino es Dios el que nos ha salvado, si has entendido eso y has caminado por años de una manera diferente, no hay problema, dice el profeta. Ven al Señor. Si te arrepientes, Israel, y confiesas tus pecados, ven al Señor, que el Señor te va a recibir. Y sabe, cuando usted mira el concepto del arrepentimiento, en 2 Crónicas capítulo 7, verso 14, dice el Señor, si mi pueblo se humilla, el cual invoca mi nombre y oran y me buscan a mí y se vuelven de sus malos caminos, dice Dios, si dejan de caminar en la dirección que van y empiezan a caminar hacia mí, entonces, dice, yo oiré desde los cielos y perdonaré el pecado y sanaré la herida. Pedro dice en su discurso famoso en el capítulo 3 de los Hechos de los Apóstoles, verso 19, por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempo de refrigerio venga de la presencia del Señor. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, y usted lo sabe de memoria, los niños lo saben de memoria, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar el pecado y limpiarnos de maldad. ¿Cuál es? ¿Qué impide en esta mañana? Que confesemos nuestro pecado. ¿Qué impide en nuestro matrimonio que tengamos esa conversación honesta con el cónyuge y confesemos nuestro pecado?
¿Qué impide sentarnos con los hijos en esta mañana o en esta tarde y confesar nuestro pecado? ¿Qué impide con los hermanos en el cuerpo de Cristo sentarnos con ellos y confesar nuestro pecado? ¿Qué impide que usted vaya al Señor en esta misma hora y confiese su pecado? ¿Sabe? Cuando usted confiesa su pecado, procede al arrepentimiento. Y esto es posible solamente porque Cristo murió en la cruz y resucitó. Solo es posible porque Él vino al mundo, caminó una vida perfecta, subió a la cruz, la condenación que nos correspondía la tomó Él. Él fue hecho justicia para que nosotros seamos justificados y en Cristo tenemos vida eterna. Si usted tiene la posibilidad de confesar su falta en esta mañana, no es porque usted es bueno, no es porque usted es capaz, no es por su formación, no es su dinero, no es su nacionalidad, es porque Cristo murió en la cruz. Y cuando Él murió, Él pagó la deuda suya y mía, y en la resurrección venció a la muerte, demostrando que nada ni nadie está por encima de Él, dándole a usted y a mí la posibilidad de tener vida en abundancia. Familia, yo no sé cómo llega usted aquí esta mañana. No sé. No sé cuál es su recorrido, no sé cuál es su tiempo, no sé cómo fue su semana. No lo sé. Pero sí sé que si confesamos nuestros pecados, el Señor nos va a perdonar. Se lo dijo a Israel, lo dijo el Señor Jesús y a la iglesia se lo decimos hoy. Si confesamos nuestro pecado, el Señor lo perdonará. ¿Qué impide que usted confiese su pecado? ¿Qué impide que la relación con el Padre sea restaurada a través de la confesión de pecado? ¿Sabe? Israel no cambiaría su curso de acción y serían deportados, derrotados y deportados. Y es una pena que muchos de nosotros pasamos años hasta darnos cuenta que la no confesión de pecado nos pone en una condición similar de exilio. Y en el momento en que venimos a la cruz y confesamos nuestro pecado, no al pastor, no al diácono, no a la iglesia, lo hacemos con el Señor, somos restaurados.